Bueno, buenas tardes con todos, buenas noches casi. Muchas gracias por venir. Yo soy Paul Hegarty, soy profesor de lingüística aquí, pero solo para presentar a mi, colega, amiga y colega desde casi 20 años, casi. Trabajando siempre. Nos conocimos por los uros, de hecho, porque Chiara estaba haciendo un trabajo sobre los uros y yo, uros aymaras quechuas que van a ver como uno de los ejemplos de sus trabajos en el Perú. Y vino a presentarse después de una ponencia que había hecho yo sobre el quechua y empezamos a mirar sus resultados muy interesantes sobre los uros, cuestión lingüística que va a salir. Desde ese momento estamos colaborando con muchos trabajos genético-lingüísticos. Ahora nos conocimos en los dos institutos Max Planck, en Alemania para la antropología evolutiva y luego para la ciencia de la historia humana. Entonces es exactamente el tema, podemos decir, aquí. Y Chiara se ha ocupado sobre todo, no únicamente, también ha trabajado en África, en el sur de África, pero esta noche nos va a hablar de su trabajo, la mayoría de su trabajo que se ha enfocado en América del Sur y sobre todo en el Perú. Ayer tuvimos la proyección de una película documental que ha hecho sobre los mapuche, un trabajo genético allá, también con un elemento lingüístico. El miércoles recién regresamos de Chiclayo, estaba presentando los nuevísimos resultados genéticos que tiene sobre la historia genética de la costa norte. Estamos en Eten, donde los mapuche, en colegios, divulgando los resultados. Es otro punto muy fuerte del trabajo de Chiara. Es uno de relativamente pocos genetistas, del norte, de todas maneras, que de veras regresan a compartir los resultados y el significado de los resultados con las comunidades que han dado las muestras, que han colaborado para que sea posible su trabajo. Entonces, vamos a tener una visión de conjunto. Ahora Chiara trabaja en la Universidad de Cagliari, en Italia, muy bonito lugar, les recomiendo. Y también está afiliado con la Universidad de Zúrich en Suiza, donde estaba trabajando con este proyecto también, el último. Bueno, con esto les dejo para esta vista de conjunto de la prehistoria e historia genética del Perú. Gracias. Gracias, Paul, y muchísimas gracias a la Universidad de San Martín, Muchísimas gracias a la Universidad Pontificia Católica por esta invitación y esta ocasión para difundir y comentar resultados de estudios genéticos. Mi especialidad son los estudios multidisciplinares donde se hacen comparaciones de historia genética y historia cultural. Y vamos a ver si esa historia genética y historia cultural van a ser parecidas o no. Y vamos a ver unos ejemplos en particular en las Américas y en Perú. Entonces, historias genéticas y culturales. Pensamos que la diversidad biológica genética de las poblaciones humanas y su diversidad cultural podrían ser moldeadas por procesos parecidos de su historia, de su demografía. Y, por ejemplo, ¿qué procesos también en oposición encontramos en la historia de poblaciones? Procesos de continuidad, donde personas se quedan en el mismo lugar y van desarrollando como típicos linajes genéticos, una típica manera de hablar, a veces con un contacto con sus vecinos, pueden compartir cosas como en una manera un poco gradual. Y también en la historia humana tenemos siempre ejemplos de migraciones, porque esa es nuestra ecología. En esas ocasiones, las poblaciones migrando pueden crear discontinuidades en esos patrones de diversidad y crear también nuevas ocasiones de encuentro y de diversidad. Entonces, en ese tema vamos a ver primero un enfoque sobre la genética muy simple, porque me imagino que muchas personas aquí a veces no
no se ocupan de genética, entonces tomo la ocasión. ¿Qué hacemos con la genética? Es reconstruir una red de parentesco, que sea como un árbol genealógico. Y es decir, que el ADN que tenemos lo recibimos de nuestros padres y los padres lo reciben de los abuelos. Y claro, cada persona conoce un poco la historia de su familia, pero a veces no se llega a la historia de los bisabuelos o los tarabuelos. Pues, con la genética podemos hacer eso, y lo más que vamos atrás en el tiempo, lo más que tenemos muchos antepasados. Empezamos a tener también antepasados en común con las personas, con los vecinos, a veces con las poblaciones que viven un poco más allá, y llegamos a un punto donde todos nosotros que estamos aquí en ese momento tenemos antepasados en común, y eso es cierto. ¿Qué hacemos un poco más precisamente? Estudiamos esos polimorfismos, esas variaciones en la cadena de ADN. ¿Qué es el ADN? Es esa cadena que es como una composición de letras, en verdad, como la letra pueden componer un libro que nos llega a una información bastante compleja. También el ADN solo con 4 letras puede hacer una combinación que es la base para construir la vida, entonces nuestra biología, nuestra fisiología. Esas son, le decimos polimorfismo. Por ejemplo, en esa posición del ADN yo puedo tener la letra A y otra persona puede tener la letra C. Entonces hay una variación. Eso se hereda y son estables en el tiempo y bastante en el espacio. Y ahora vamos a ver también otros ejemplos. Primero quiero comentar cómo la genética a veces uno piensa, aunque en una visión bastante general, y se asocia mucho a estudios de medicina, o a veces se asocia a estudios de forense. Lo que hacemos aquí en particular es más el tema de antropología. Esas disciplinas, claro, dialogan entre las otras porque hay temas que tienen en común, y lo que queremos todos conocer más son patrones de evolución genética. Queremos mejorar las técnicas de laboratorio y queremos cumplir como un mapa de diversidad genética de todo el mundo, porque así entendemos mejor cómo se distribuye esa diversidad, y lo más que entendemos, lo más que se pueden desarrollar cada una de esas 3 disciplinas. Y ahí no salió bien la figura. Ese es un ejemplo de un mapa mundial que es una recogida de datos de publicaciones existentes que son formadas de estudios diferentes donde participan personas voluntariamente. Eso para decir cómo se hacen esos estudios, de dónde se recoge ese dato genético. En muchos casos con trabajo de campo, invitando personas de varios lugares a participar en un estudio, posiblemente personas que tengan los padres y los abuelos de la misma región, más o menos. Entonces, lo más que tenemos datos, como justo le comentaba, lo más que conocemos sobre esa diversidad a nivel global. Y hay otra cosa más que quiero comentar. A veces ustedes han escuchado que desde algunos años, como 10, 15 años, tenemos también el análisis de ADN antiguo. Se han desarrollado mucho la práctica de laboratorio y ahora podemos sacar el ADN también de restos humanos antiguos de sitios arqueológicos y de calidad bastante buena. Y eso llega a muestras humanas que están bien antiguas, como a 30.000 años atrás. Aquí se ve en el mapa. Y también tenemos, por ejemplo, secuenciado el genoma del Neandertal, que es más o menos nuestro primo en la línea de la evolución humana. Entonces, el ADN, estudios de ADN desde el presente hasta el pasado, reconstruir redes de parentesco, individuos y poblaciones, medir cambios demográficos, divergencia de poblaciones, migraciones, y utilizar el ADN antiguo como ancla espacio-temporal para comparar poblaciones vivientes y poblaciones e individuos del pasado. Ahora quiero hacerle un ejemplo un poco técnico de un tipo de estudio genético que hacemos bastante frecuentemente.
Se estudia, por ejemplo, el ADN de marcadores, decimos, de línea materna y paterna. Es un poco más técnico. Entonces, por ejemplo, se puede hacer esta secuencia de ADN. El ADN mitocondrial se encuentra en los mitocondrios y se hereda de línea materna. Entonces, cada persona tiene su ADN de esa parte del mitocondrio iguales a la de la mamá y a la de la abuela. El cromosoma Y, para quienes que lo tengan, lo heredan de sus padres. Entonces, línea paterna. ¿Y por qué es interesante en particular hacer ese enfoque sobre esos dos, decimos, marcadores genéticos? Porque nos permiten reconstruir genealogías en manera bastante puntual, solo de una parte de la historia de cada persona. Pero podemos llegar a reconstruir árboles filogenéticos, como esto que es el del mitocondrio, es decir, juntar todos los mitocondrios de la persona se llegan a antepasados comunes que llegan al principio de la historia humana, más o menos. Y eso es lo que hace ese árbol. Las ramas diferentes la llamamos con letras del alfabeto, y eso lo van a ver en un momento con los ejemplos que le voy a mostrar. Y aquí se ve como hay unas de esas haplogrupos que son más comunes en regiones específicas del mundo. Por ejemplo, aquí en Europa, lo que se encuentra más, que lo tenemos en ese color, es el haplogrupo H, que es mi haplogrupo, que es bastante aburrido por un genetista tener el haplogrupo más común de Europa, pero uno quería tener un haplogrupo raro. Y ese ejercicio se puede traducir en una red de conexiones entre haplogrupos específicos de varios lugares con el tema de la filogeografía. Entonces, reconstruir cómo se difundieron esos haplogrupos con las migraciones humanas. Y hacemos también el mismo ejercicio con los linajes paternos, el cromosoma Y. Aquí hay la misma cuestión, un árbol, las letras del alfabeto, la rama que son típicas de unas regiones particulares del mundo. Y así la ruta que más o menos coincida. Entonces, con varios estudios, que sean estudios de su mitocondrial, cromosoma Y, o de todos los cromosomas que tenemos, y con la comparación con el ADN antiguo, la genética nos ayuda a reconstruir las rutas principales de las migraciones en los continentes. Aquí hay una flecha bastante grande que dice el movimiento afuera de África de 70-60 mil años atrás, desde el cual se empezó la colonización de los varios continentes, y también llegamos a las Américas, que es nuestro enfoque de hoy. Entonces, aquí acabamos con la introducción de la genética, y ahora le hablo dos cositas sobre por qué hacemos comparación con historia cultural, y en particular en historia lingüística, que es mi tema de interés principal. Hablamos de evolución como transmisión con modificación. Eso es el significado principal de la palabra evolución, también por Darwin. Transmitir de generación en generaciones, y con los cambios del tiempo se van a añadir cosas que nos permiten reconstruir un pasado de esas líneas, que también pueden ser líneas culturales y líneas lingüísticas. Esa evolución se confluye también en la evolución genética, la puede moldear también la evolución cultural y la evolución genética, y como siempre la sociedad de nuestro entorno, nuestra ecología es parte de ese proceso. Entonces, como no es solo el ADN simplemente, pero la interacción también con el medio ambiente y nuestra ecología de nuestra especie, cómo nos comunicamos con los otros. Ese ejemplo simplemente para conectarme con los que vienen de la lingüística, y sé que tenemos lingüistas aquí que escuchan. Ya sabemos que con la lingüística reconstruimos árboles de idiomas, familias lingüísticas. Los idiomas tienen relatos, también ellos tienen una red de parentesco, y se puede reconstruir hasta su forma ancestral los idiomas de varias familias lingüísticas. Entonces esos son árboles, como ustedes ven.
Y la conexión que es bastante curiosa es que la idea que la historia biológica o genética y la historia lingüística podrían ser comparadas llega a la primera intuición de Charles Darwin. Él mismo dice, si podremos reconstruir un pedigrí de todas las poblaciones humanas, una genealogía de poblaciones, esa se podría comparar a la clasificación lingüística de los idiomas que estas poblaciones hablan. Esa fue su intuición. Y entonces, para simplificar, ¿qué quiere decir Darwin? Quiere decir que aquí, por ejemplo, esas líneas coloradas de colores son familias lingüísticas y las líneas más anchas son la historia demográfica de los varios grupos que se encuentran en ese mapa imaginario. En esa parte de ese mundo imaginario vemos que la historia de esa familia lingüística sigue mano a mano con la historia de la demografía de los grupos. Aquí, como imaginamos que llega una población en esa isla, en un tiempo uno se separa y esos se van por acá y esos se van más por acá. Y sus idiomas se separan en una manera bastante paralela a esa historia, con ojalá algunas excepciones, como esta población que debería hablar azul y no, hablar rojo, un pasaje de idioma. En esa parte del mundo imaginario lo tenemos sin un paralelo en las dos. Las líneas de los idiomas y las líneas de la historia de las poblaciones no coinciden. En esa parte del mundo hay otros procesos que nos explican la difusión de esos idiomas y no es simplemente la historia demográfica de los grupos, pero son otros procesos culturales sin intercambio de genes, podemos decir. Entonces, lo que vemos es que Darwin en su intuición tenía bastante razón, porque en mucha parte del mundo en ese mapa se encuentra ese tipo de historia de reconstrucción, pero claro, también tenemos otra parte donde ese perfil es lo más frecuente. Entonces es interesante comparar esas historias y ver dónde coinciden y dónde no coinciden. Y también una teoría más, una hipótesis más que nos ayuda a juntar la historia demográfica de los grupos con la historia de los idiomas, en particular de las familias lingüísticas más grandes del mundo, es la hipótesis que esta familia lingüística que llegan a ser así grandes pueden ser difundidas por procesos de expansión demográfica muy fuerte. Y cuando encontramos procesos demográficos así fuertes que dejan una marca muy fuerte en la historia antigua humana, lo encontramos con el pasaje a la agricultura, por ejemplo. Pasajes tecnológicos y de la producción de alimentos desde los cazadores recogedores hasta los agricultores. En esos procesos hay un crecimiento poblacional por más recursos alimentarios. Y ese crecimiento empuja migraciones y la gente, claro, se mueve, se va a expandir y se va con sus idiomas que también se van a expandir y forman ramas de la familia lingüística. Y esa es la hipótesis de la expansión de la agricultura. Entonces, ahora que tenemos un poco la idea de la genética, tenemos un poco la idea de esas comparaciones y de cómo puede ser interesante también ver si la lingüística nos cuenta algo que es parecido a la genética, empezamos a hablar de la historia excepcional, yo diría, del continente americano. Aquí ven un mapa que ya nos introduce los procesos de migraciones principales y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Historia muy particular y única del continente americano empieza con una colonización relativamente recién. El pequeño grupo fundador sigue una rápida expansión y diversificación en las varias regiones del continente. Llegando a las temporadas más recientes, tomamos en cuenta el colapso después del contacto con el movimiento de colonizaciones desde Europa. Y sigue con una fragmentación social impulsada por varias acciones sociales y también políticas.
Hablando de esta diversidad, ¿se acuerdan los mitocondrios y el cromosoma Y y los haplogrupos? Esos son los haplogrupos que encontramos en las Américas, típicos de los primeros grupos fundadores, y se llaman A, B, C y D, los haplogrupos de linajes materno-mitocondrial. ¿Y por qué se llaman así? Porque los primeros estudios en los años 90 que hicieron la primera propuesta de definición de haplogrupos se hicieron, por supuesto, en las Américas. Los linajes paternos es una línea que se llama Q. Claro, en todo el continente ahora tenemos un mestizaje, una mezcla de esos haplogrupos que llegan de los primeros colonizadores, que decimos nativos americanos, y de haplogrupos que llegaron después con las otras migraciones desde Europa y desde África. Pero podemos reconocerlo porque hay unos que son típicos de las varias regiones, como justo le hablaba antes. Y esa es la ruta que se puede reconstruir con la genética, empezando más o menos a los 20.000 años atrás, y los primeros pobladores que bajan 17.000 años atrás, en una época donde estaba todavía la edad del hielo. Entonces pensamos que pasaron por la costa, porque aquí había como una capa de hielo importante. Y llegando al sur, y sabemos que tenemos presencia humana fechada con sitios arqueológicos que están todos bastante de acuerdo, como Monteverde a los 14.500 años atrás. Entonces fue bastante rápido. Pensamos que por lo menos 15.000 años atrás encontramos antepasados en América del Sur. Y aquí quiero mostrarle un poco de detalle sobre un análisis genética y por qué hacemos esas conclusiones desde el dato genético. Y efecto fundador y de explosión demográfica. Aquí vemos el árbol del mitocondrio, de los linajes característicos de las Américas, A, B, C y D. Este árbol nos cuenta una historia también temporal, podemos fecharlo, es un árbol que tiene una calibración. Los linajes rojos son linajes de ADN antiguo, y como ven ustedes, no llegan hacia el presente, solo los azul llegan hacia el presente. Con ese tipo de comparación se puede fechar todo el árbol. Y vemos que a los 17.000 años atrás empieza una diversificación en ese árbol. Los linajes de A, B, C y D empiezan a diversificarse, eso es la radiación, la expansión poblacional que nos brinda un instantáneo efecto de crear diversidad en ese árbol genealógico de línea materna. Las migraciones en Sudamérica que podemos mostrar son dos. Una que se encuentra en pocos sitios antiguos de 12.000 años atrás. Siempre estamos hablando de ADN antiguo, claro. 12.000 años atrás los rieles, la Agua Santa, la Palo Santo, más o menos 10.000 años atrás. Y tenemos una segunda aquí en rojo, dibujada no muy bien, disculpe. Y en esa es la de donde viene la diversidad genética que encontramos en todas las poblaciones de hoy y del pasado con ADN antiguo, que no son esas. Y podemos distinguir tres bloques de ascendencia. Uno que se encuentra con más frecuencia en los Andes centrales, uno que se encuentra con más frecuencia en Amazonía y uno que se encuentra con más frecuencia en el cono sur. En verdad no sabemos bien la ruta de la parte que llegó al cono sur, pero nos damos cuenta que claramente tienen todos un antepasado en común. Eso es el patrón genético de Sudamérica principal que tenemos reconstruido desde los estudios de los primeros años 2000. Encontramos grupos más pequeños que están bastante diferenciados en la región de Amazonía. Y encontramos grupos más grandes que están más en contacto en los Andes.
lo interpretamos como influencia de sociedades expansivas complejas en los Andes y poblaciones más pequeñas en Amazonía. Claro, como le comentaba justo antes, vamos expandiendo nuestro conocimiento, lo más que podemos incluir nuevas muestras en esas análisis, vamos a llegar más y más a un detalle más fino de la historia poblacional. Y en esa ocasión trabajamos juntos con colegas de la Universidad de San Martín de Porres, Ricardo Fujita, José Sandoval, que están aquí hoy mismo, Óscar Acosta, y también con lingüistas, por ejemplo, Jairo Balqui de San Marcos, él también está acá. De hecho, estoy un poco emocionada de presentar los resultados frente a ellos. Compartimos varias rutas, conociendo más, yo misma, aprendiendo sobre la historia de Perú, historia genética de Perú. Aquí estamos por varias regiones. Aquí ven un mapa donde se encuentran nuevos datos que podemos añadir a ese mapa genético de la región. Y eso siempre hablando de puntos excepcionales de la historia de las Américas. Eso es un primer resultado que también incluye esos datos de muestreo y el ADN antiguo de muchos sitios arqueológicos de Perú. Porque en verdad hay bastante ADN antiguo, como hay bastantes sitios arqueológicos que tienen una buena conservación de los individuos. En colores tenemos los sitios arqueológicos y los colores nos indican una gradiente latitudinal. Entonces aquí los azules son al norte y los rojos son al sur. Los puntos gris son individuos que decimos de poblaciones vivientes. Entonces, con esa comparación, miramos que la relación entre los puntos nos explica su relación genética, lo más cercano, los más parientes. Las personas que viven hoy en Perú, al norte de Perú y al sur de Perú, tienen una distancia genética bastante fuerte y tienen muy poca distancia genética con los individuos antiguos de los sitios arqueológicos del norte de Perú y los sitios arqueológicos del sur de Perú. ¿Qué significa? Eso significa que tenemos una continuidad territorial. Las personas antiguas de miles de años atrás ya empezaban una historia poblacional que se quedó un poco en la diversidad que observamos hoy en las personas de hoy. Y eso es bastante, en verdad, excepcional, porque en otros continentes como Eurasia hay mucho más reemplazo poblacional, muchas más rutas de migraciones. En las Américas, esa expansión y división muy fuerte inicial se quedó un poco en la historia. ¿Y eso por qué es interesante? Porque también podemos hacer proyecciones en el pasado simplemente estudiando la historia genética de los individuos de hoy, como claro, el ADN de los individuos del presente tiene una mejor calidad del ADN que sacamos de los huesos. Entonces se pueden hacer cosas que con el ADN antiguo a veces es un poco más difícil hacer. Entonces eso es importante. Aquí tenemos varios, decimos, ancestros o ancestries, como lo llamamos, que encontramos agrupando todos esos individuos vivientes en un análisis que se llama admixture. En ese análisis tenemos cada individuo es una barra vertical y el análisis, el algoritmo, divide la diversidad genética multidimensional de todos esos individuos, de todo su genoma, en colores simplemente. No es que tengan mucho significado esos colores, pero corresponden más a lo de antes que encontramos con más frecuencia en una región o con más frecuencia en otra. Así observamos, por ejemplo, que grupos de Amazonía distinguen dos, lo llamamos colores, ancestros diferentes, uno verde y uno verde un poco más claro. Y en los Andes, en general, se puede distinguir un ancestro que encontramos amarillo, que se encuentra más al norte, y eso azul oscuro, que se encuentra más al sur. Entonces, eso es un dato nuevo bastante interesante, que nos va a brindar algo más para entender la historia. Y ve que a veces los colores se mezclan un poquito. Entonces, si se acuerdan el mapa de antes, le añadimos un poco más colores, podemos decir simplemente,
Por ejemplo, vemos que aquí hay más diferencia en la Amazonía que no se esperaba, que antes no la pensábamos. Los grupos de Amazonía también, por ejemplo estos, tienen una flecha grande porque comparten mucho entre los otros. Aquí encontramos un rasgo genético de poblaciones grandes, de gran tamaño poblacional. Entonces la Amazonía también no es toda historia de grupos pequeños aislados, pero también grupos que llegan de una historia que puede ser una historia de sociedades también complejas. Vemos un poco de diferencia en los Andes y añadimos también algo más sobre la costa norte de Perú. Y de aquí llegamos a casos más particulares. Aquí se dan cuenta, empiezo desde el continente y voy a llegar a las regiones más pequeñas, con más detalle. Una pregunta muy fuerte que tenemos, por lo menos una inquietud que a mí me da bastante curiosidad, porque hablé con Paul también, ¿cómo y cuándo se difundió el quechua? De hecho, no está bien claro. Esa difusión del quechua se puede asociar a la agricultura, ¿se acuerdan? La hipótesis de la expansión de la agricultura. Pero en las Américas la agricultura empieza demasiado temprano, entonces no hay ese proceso como tenemos en Europa que se distingue un antes y un después. En las Américas la domesticación de plantas empieza muy temprano y después las sociedades la incorporan de varias maneras. Grandes sociedades complejas, hay unas que son, por ejemplo, el clásico ejemplo con los incas es demasiado reciente. Eso no podría explicar toda la diversidad del quechua que vimos hoy. Entonces, en ese primer análisis aquí tenemos el cromosoma Y, aquí tenemos líneas que unen poblaciones que comparten ancestros paternos, como cromosoma Y parecido, y encontramos una red de intercambio muy fuerte en la parte sur de los Andes. Aquí encontramos como una barrera, no pasa mucho, un poquito siempre hay pasaje, porque los humanos migran como siempre. Y aquí empieza otra vez un poco más de intercambio en las regiones del norte. Eso hablamos también con Paul, intentamos de entenderlo como una división donde el quechua del norte se difunde a través de relatos culturales y no mucho con movimientos demográficos. Y al sur, pero sí, los quechua hablantes, por ejemplo, de ese quechua 2C, y también los aymara, comparten una historia también a grande distancia geográfica. Y aquí seguimos con esa división entre dos centros de desarrollo importante de los Andes centrales. Uno al sur, en altitud, en la sierra, la región, por ejemplo, del Titicaca, de Cusco, y uno al norte que se encuentra en la costa, centros de desarrollo de sociedades complejas, sociedades grandes, también de miles de años atrás. Una primera observación que también podemos hacer entre el norte y el sur, dejamos el quechua, pero miramos, por ejemplo, a todos los idiomas. En el sur hay un poco más de homogeneidad. Al norte hay más idiomas que no están parientes entre los otros, hay más diversidad, hay más fragmentación. Y de la hipótesis arqueológica, por ejemplo aquí de Stanish, describe dos centros enfoques cultural y de desarrollo al norte y al sur que tienen diferencias muy claras en la arquitectura o en la cerámica, por ejemplo. Esa división la encontramos, por supuesto, en la genética, como ya han visto en la última diapositiva. Y lo que hacemos es fechar esta división, porque la genética tiene esa ancla temporal y con simulaciones realizamos que ese patrón de historia demográfica corresponde a una separación que ocurre a los 2500 años atrás, más o menos. Y lo que vemos es que eso nos da un señal que es un poco más antiguo de la formación de esta división del dato arqueológico, que empieza más o menos a los 2000 años atrás. Eso es solo un ejemplo, claramente, pero podemos interpretarlo como a veces la historia demográfica empieza a separar un poco los grupos empiezan a tener su historia, sus raíces,
linajes genéticos, y sobre eso empieza un poquito después a llegar la diferencia cultural. Eso muy rapidito, si quieren preguntas después, demuestro porque esa división cultural entre el norte y el sur la sacamos también como un estudio con colegas de Zurich y expertos de etnomusicología, estudios de flauta de pan. Cómo están hechas la flauta de pan en todo el continente sudamericano, cuáles rasgos tienen. Armamos una base de datos que tienen como 12-13 marcas de tipo de flauta, y armamos este análisis y se ve una distinción que es para mí interesante, claro, entre los Andes del norte y los Andes del sur. Y mira cómo están los lados divididos en esa representación de una neighbor net. Eso es un poco una curiosidad que, no sé, para darle un poco de inspiración cuando hablamos de estudios multidisciplinares, que en verdad son muy interesantes y divertidos. Volvemos a la genética. En esa última parte de mi charla quiero comentarle 4 casos, estudios en 4 regiones de Perú. Como justo le explico, voy desde un plan más grande hasta casos locales y regionales. Aquí empezamos al sur. Empezamos con un primer estudio, el lago Titicaca, lo que Paul justo comentaba al principio, y un estudio en la selva central con los Yamasha. Y van a ver por qué lo puse en esa primera parte un poco más al sur. Vamos a ver por qué. Empezamos con el lago Titicaca. Aquí sacamos con participantes, trabajamos siempre con esas comparaciones, el dato mitocondrial. Le tomamos cuenta que en 2011 yo estaba bastante joven, era en mi maestría, y trabajando con ese dato voy a hablar con Paul, que justo llega al instituto donde estaba. Y le digo, Paul, mira, tengo datos genéticos, ¿me ayudas un poco a darle un poco un significado? Datos de uros hablantes o que se reconocen como uros, a veces no se habla más, de las islas flotantes, grupos que hablan aymara de un pueblo que se llama Chimú, y grupos que hablan quechua de esta zona de Pucachupa. Mira, Paul, encuentro que los aymara hablantes de Chimú están bastante distintos en su historia del mitocondrio. Con esa comparación, los individuos uros están un poco en el medio, y aquí tenemos varios quechuas hablantes de la región y también unos aymaras hablantes también. Y digo, pues la historia de los aymara es bien distinta de la historia de las otras poblaciones en los Andes centrales. Y Paul me dice, espera. Vamos a ver por qué ese Chimú me suena. Y con la ayuda de Paul encontramos en ese libro de Cerrón Palomino un punto donde se menciona la localidad de Chimú, y dice que una variedad hablada por acá sería relacionada al uro, y también nos cuenta de esos elementos. Estaban en el 1929. También menciona uno de las personas que entrevistaron, que se llaman Balcuna de apellido. Eso es muy interesante. La variedad en cuestión dejó de hablarse, la variedad de uro, y mezcla de varias palabras uro, aymara y quechua en el 1951. Entonces, aquí esas personas que participaron en el estudio, que yo muy simplemente con mi entusiasmo de juventud pensaba, son aymara, estoy mirando la historia de los aymara. En verdad, yo pienso que estaba mirando a la historia de los uro. También encontramos el mismo apellido de los informantes en los participantes de la toma de muestra. La mezcla con aymara y quechua. Entonces, hoy día se habla aymara, documentamos un cambio lingüístico y una historia genética que se puede contextualizar mejor con la historia de los uros. Claro, eso siempre con mucho respeto por la identificación de esas personas que se pueden identificar como aymara, y siempre sin sobreescribir su historia, simplemente añadir un otro elemento. Una señal genética que podría asociarse más a la historia de los uros.
Segundo estudio con los Yanesha. Aquí visitamos a comunidades en los Yanesha de la selva central. Y hay comunidades que viven en un medio ambiente de transición entre los Andes y la Amazonía. Se habla una lengua arawak que tiene una fuerte influencia del quechua, en particular de la variedad Yaru, el segundo adelar. Analizamos el mitocondrio, el cromosoma Y, que ya ahora conocen bastante bien ustedes, siempre enfocándonos en los linajes nativos americanos, decimos. Aquí le muestro otro estudio del 2019 que se realizó a nivel genómico. Entonces, con la marca genómica que encontramos en esos colores, como lo que ya han visto en el mapa antecedentes, los Yanesha tienen una mayoría de color. Aquí se ve como un rojo marrón, que es lo mismo que se encuentra también en Chaninca, un poco en los Shipibo. Entonces, ese color lo asociamos a una historia más amazónica. Pero ya ven que hay un poco de ese azul oscuro, que es el color que se encuentra más en los Andes del Sur. Y también con ese análisis comparamos los perfiles, cromosoma Y y mitocondrio, con la base de datos que tenemos. Aquí los colores marcan zonas geográficas o lingüísticas. Y vemos que aquí indicamos la población que comparten más con los Yanesha del cromosoma Y y el mitocondrio. En particular, en el cromosoma Y se ve mucha conexión con los Andes del Sur. Un poquito también con el mitocondrio, pero a veces no mucho. Y le hago esa comparación porque también hay un dato de otra población, Mashigbenga, que hablan un idioma arawak y que viven un poco más al sur. Y ellos no comparten mucho con los Andes del Sur, aquí un poquito, pero se queda una población más aislada. Eso para decir que esos arawak hablantes tienen una historia genética un poco diferente. Entonces pensamos que ese contacto recién que se sobrepone a una historia genética más amazónica, un contacto recién que puede llegar desde la última expansión quechua, también porque en la genética me parece también el signal bastante recién, desde el sur de Perú. Entonces no encontramos la conexión con el quechua Yaru, pero tenemos que decir que no tenemos muestra de población de la región Yaru, entonces eso me queda abierto. Y el contacto más fuerte con cromosoma Y sugiere inmigrantes quechuas masculinos que llegaron a la región. Y ahora llegamos al norte de Perú. Eso siempre hablando de esa división en enfoques de desarrollo de los Andes centrales del sur y del norte. De aquí al norte vemos dos estudios más. Uno en la región de Chachapoyas y uno más recién en la costa norte peruana. En ese estudio, en la región Chachapoyas, trabajamos con Jairo, que es experto lingüista de la región, también con José, que nos acompañó en el proyecto, y tenemos una pregunta o una inquietud que nos quedaba de varios registros históricos, que es cómo impactó la llegada de los incas en esa región. En Chachapoyas tenemos una presencia de una cultura preincaica que dejó mucho relato también en el registro arqueológico. Y lo llamaban los guerreros de las nubes, un término un poco mitológico. Es marcando el punto que se opusieron a la conquista inca. Se habla un quechua 2B un poco particular. Hay esas hipótesis de origen y reemplazo poblacional completo que está registrado y se encuentra también en varios libros como de Daltroy que reportan que los incas llegaron y reemplazaron completamente toda la población chachapoyas por hacer resistencia a su acción política. Aquí se ve en el mapa el relato con la cultura chachapoyas y otra cultura más o menos del mismo momento histórico de la costa. Y aquí se ve la presencia de ese quechua 2B que se encuentra un poquito solo en esa parte y aislada al norte de Perú. Y también está parecido al quechua
la Mixta o de San Martín. Estos son los sitios donde muestreamos con recogida de datos genéticos y también lingüístico. El interés es doble lingüístico. Uno es en el quechua hablado en esa región, que en verdad es un poco raro. Paul tiene una hipótesis sobre el origen de ese quechua, bastante compleja, no me meto en esa historia. El quechua aquí tiene una historia un poco más superficial. Se ven mucho los restos de un substrato lingüístico de lo que es el idioma chacha, que es el idioma que se hablaba justamente antes en la región. Lo encontramos en topónimos, lo encontramos en apellidos y le invito a conversar con Jairo, que es experto también de reconstrucción de ese idioma extinto. Tomamos en cuenta esos apellidos fundadores que se encuentran en varias bibliografías de la región. Esos apellidos, interesantemente, a veces tienen un origen quechua, pero son típicos de la zona. Otras veces tienen un origen claramente chacha, con sonidos que son típicos de lo poco que se puede reconstruir de ese idioma. Eso es una guía indirecta que encontramos en la región y nos cuenta algo sobre la historia de una región. Cuenta una historia de presencia bastante en continuidad en una región. Observamos los linajes mitocondriales y de cromosoma Y. Hay una buena presencia de esos haplogrupos A, B, C, D y Q que nos cuentan la historia prehispánica. En esos nos enfocamos. Aquí un resultado un poco complicado con una simulación demográfica. Vamos a testar porque en todas las muestras que recogemos en esa región, entonces bastante individuos, cuando hacemos la famosa comparación con los otros datos que tenemos de todo Perú, no encontramos ningún perfil compartido entre los chachapoyas y lo demás de todo Perú. Entonces parece un poco aislado. Hay diversidad. La diversidad nos cuenta una historia de tamaño poblacional grande, pero no comparten con los otros. Ese perfil es compatible con una división entre chachapoyas y los demás que debería empezar por lo menos antes de 600 años atrás. No coincide con la visión de la llegada del Imperio Inca, que es muy recién, que lo desplazaron por todos los lados, porque no encontramos ningún señal de población de individuos de chachapoyas que se conectan a otros individuos en otras zonas de Perú. Entonces, ojalá los incas un poco habían actuado un micmac en esa región, pero no deja mucho patrón en lo que encontramos hoy. Entonces lo interpretamos como decir, puede ser que los incas exageraron un poco la historia de su conquista y de los efectos políticos. También es interesante observar variaciones a escala microgeográficas. Encontramos el linaje típico que se encuentra en el Luya, que es a una parte más al oeste, y linajes típicos de la Jalta, que son otros pueblos, otros sectores que se encuentran más al este. Entonces es interesante también ver que entre esos lugares hay un poco de historia típica que nos puede contar algo. En conclusión, revelamos la diversidad genética nativa, la interpretamos, claro, como nativa local, característica del norte. Dinámicas culturales en difusión de variedades de quechua, la discutimos con Paul, y también una interesante variación a escala microgeográfica. Y también tuvimos una oportunidad, después del análisis genético, de volver a Chachapoyas con Jairo y devolver los resultados. ¿Y qué significa devolver los resultados? Significa presentarlo, darle un interés, darle un valor y discutirlo con la persona y escuchar lo que piensan, si piensan que sea interesante, si tienen preguntas. Ese punto de devolución, claro, pone un estudio genético más vivo y más interesante también para la comunidad. Y aquí, en el último ejemplo que quiero mostrarles, estamos a la costa norte de Perú. Se dan cuenta que dejo por último Chachapoyas y la costa norte porque
En los estudios a veces hubo un poco más de enfoque en la parte sur y se deja un poquito más desconocida, no es la palabra correcta, pero se habla un poco menos sobre la parte norte de Perú. Entonces por eso que pensamos que ese interés puede ser, tenga su punto de valor. La costa norte de Perú, como decimos, tuvo un peso demográfico significativo con sociedades complejas de las más antiguas que encontramos en toda Sudamérica. Tenían competencias de navegación, eso lo vemos claramente, de registro arqueológico. Aquí le tengo una propuesta de una sucesión de las culturas bastante simple que tiene el enfoque en el norte y la diferencia entre la cultura de la costa y la cultura de la sierra. Tomamos nota de la cultura moche que empieza 2000 años atrás y sigue con la Lambayeque, Chimú. Y los incas, claro, llegaron como siempre en una temporada bastante reciente. Y también cuentos de navegación que se reflejan en leyendas de mitos fundadores. En esa ocasión también armamos un muestreo en el 2015, siempre con los colegas de la San Martín de Porres. Y muestreamos participantes voluntarios, anónimos, como siempre, en varios lugares, sectores y pueblos de la región, desde Tumbes hasta Magdalena de Cao. Y eso es el artículo que justo salió el mes pasado, donde presentamos esos resultados genéticos siempre con cromosoma Y y linajes mitocondriales. Esa es la base de datos de comparación. Se dan cuenta que lo más que avanzamos en el tiempo, lo más datos tenemos para hacer comparaciones. Entonces, por eso que siempre es interesante seguir investigando, porque lo más datos que tenemos, lo más en detalle podemos llegar. Aquí, primero, las conexiones con poblaciones de cromosoma Y es un mapa bastante parecido a lo que ya le mostré. Y se ve que siempre sigue el patrón de conexión al sur y un poco de conexiones entre Tumbes al norte y al sur y las otras regiones como Piura, Lambayeque, Magdalena de Cao están un poco cada uno con sus linajes y no comparten muchísimo. Aquí tenemos los linajes, aquí son los linajes idénticos, aquí los un poco parecidos, aquí un poco menos parecidos. Cuando están menos parecidos significa que llegamos a un pasado un poco más antiguo de antepasados en común. Y aquí se ve, disculpe, no se ve muy bien. Lambayeque, Tumbes y Piura tienen un patrón bastante parecido, aunque no compartan muchos linajes idénticos. Su historia del pasado llega de un mismo ramo de historia. Cao está un poco más distinta y ese patrón se encontraba también en el estudio genómico. El perfil genético de Cao se distingue un poco y tiene algo que debe ver con los Andes del Sur. Miramos a los haplogrupos mitocondriales y con el análisis mitocondrial tenemos una buena representación de individuos antiguos, que tenemos el ADN antiguo de la región. Aquí hay la variación de haplogrupos, desde Tumbes, Piura, Lambayeque, Cao, y de los antiguos. Ya se sabe que en los antiguos no había mucho haplogrupo B. Eso llega en los tiempos más modernos en la región. Y aquí el resultado más interesante. Miramos que aquí cada bola, cada círculo representa un perfil mitocondrial. La más grande la bola, las más personas que lo comparten. Y las conexiones son representadas, como decir, de mutaciones que distinguen un individuo de otro individuo. Entonces podemos decir que de un antepasado común se van distinguiendo, como ustedes ya vieron en ese árboles que representamos. Aquí pero cada uno es un individuo, no una población. Y tenemos varios puntos de interés donde los individuos antiguos de la región norte y costa de Perú tienen conexiones preferenciales. Con una comparación que hacemos con individuos de toda Sudamérica, tenemos casi 3000 individuos de toda Sudamérica vivientes
y los antiguos de la costa norte a veces comparten preferencial con las personas vivientes de la costa norte misma. Y vamos a ver en particular ese perfil del individuo de la Galgada de 4.000 años atrás. Vamos a ver ese punto donde se encuentran individuos de El Brujo y Huaca Prieta, y ese punto donde se encuentra un individuo del Brujo. Entonces aquí el individuo de la Galgada comparte con todo ese grupo. El color rosa es el color de la costa norte, entonces Piura, Lambayeque, Tumbes, todos son individuos. Es una agrupación bastante local que se encuentra solo en varios sitios de la costa norte. La Galgada no es así muy cerca, es un poco más al sur y es un poco en altura, es el sitio de representación de cultura Kotosh. Es bastante antiguo y podemos pensar que esta sería una conexión más general de la historia de la costa norte que llega a un pasado de 4.000 años atrás. Y aquí los dos ejemplos, eso es súper interesante. El individuo del Brujo de 1330 años atrás se relaciona muy cercano a un individuo de Magdalena de Cao. Esos son los códigos anónimos claramente de cada individuo. Y aquí encontramos también un individuo del Brujo y un individuo de Huaca Prieta que se relacionan con un individuo de Magdalena de Cao y un individuo de Lambayeque. Esos individuos en particular son el Brujo, es complejo de cultura moche y también de cultura sicana y chimú, y esas muestras de interés están asociadas con cultura moche y sicana. Huaca Prieta, un sitio de varios estados sociales, elevado o más bajo. El individuo antiguo, que es esto, difiere del individuo de Cao en una sola mutación. Y entonces, como sabemos, Cao es bastante cerca del complejo arqueológico de El Brujo. Entonces, la conexión a escala microgeográfica es muy interesante. Aquí una visión del sitio del Brujo. En conclusión, a la costa norte peruana llegan linajes paternos y maternos característicos, que son típicos de esta región, son bien diversificados. Es una diversidad bastante grande, alto tamaño poblacional. También se encuentran linajes que son un poco más generales de todo Perú y también se encuentran un poco en general en Ecuador. Entonces hay una composición bastante amplia y bastante diversificada. Miramos ese punto de continuidad territorial con el ADN antiguo y esa escala microgeográfica de interés nos muestra una división entre el norte y el sur, con Magdalena de Cao, que es un poco más diferenciada, que refleja las disimilitudes arqueológicas y lingüísticas que se encuentran en los primeros siglos de esa época común. En particular, por ejemplo, hay una división que se refleja en un punto donde al norte se hablaba el idioma mochic y al sur se hablaba el idioma quiñán, idiomas que ahora están más o menos extintos, pero podemos reconstruir. Entonces, y aquí también tomamos esa ocasión en ese viaje con conversaciones y con el apoyo de la Universidad USAT Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, que tuvo un interés particular en el tema de compartir conocimiento y involucrar también comunidades con un enfoque en valorizar la historia prehispánica. Entonces, con esa conversación nos ayudaron a llegar a colegios y discutiendo resultados también con los colegas académicos y con participantes de comunidades. Aquí vemos a Paul que muestra el libro Aprendiendo Mochica, escrito por Rita y Loranta, y lo muestra a las escuelas que están también interesadas claramente al tema del idioma, de la cultura y de valorizar esa parte de la historia. Bueno, acabamos con ese viaje desde el continente a esos lugares específicos y quiero acabar con unas reflexiones generales de
lo que estamos haciendo en colaboraciones con la contribución de varios colegas genetistas y también colegas de otras disciplinas, reconstruir un mapa genético de la historia prehispánica de las Américas, con elementos que den un enfoque positivo de rescatar raíces indígenas del continente, analizar historia local, migraciones, movimiento, contacto y entender la diversidad cultural de hoy como una herencia de un pasado complejo que tiene todavía muchas cosas para descubrir. Reconstruir relaciones entre sociedades antiguas, cultura indígena y cultura latinoamericana, un proceso complejo en la formación de la identidad, donde cada elemento y cada disciplina nos cuenta una pequeña parte de historia. Y espero que eso fue interesante, quedan siempre muchas preguntas abiertas. Estamos aquí también para escuchar sus comentarios de otras disciplinas. Gracias por su atención, espero tengan preguntas. Gracias por la presentación, Kiara. Yo estaba pensando un poco sobre la selección de los individuos. Sí. Tú contaste que viste en los cuadernos, ¿no?, los apellidos. Gracias. Sí. Entonces es sobre la selección de los individuos. Los apellidos no siempre se transmiten de padres a hijos y no pueden ser, no sé, pues tuve caminos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguran de que la selección sea importante para tener los resultados? Gracias. Claro, el apellido no siempre corresponde a una historia genética, principalmente porque la gente se cambia de apellido. Eso es lo que pasa a menudo. Pero el tema de los apellidos lo consideramos como una información indirecta de presencia de historia local. Es decir, si en esos pueblos se encuentran muchos apellidos, que sean apellidos fundadores, apellidos que se encuentran solo en esa región, pensamos, no estamos ciertos, pensamos que podría encontrarse una historia que tiene un relato local particular, y eso se hace en verdad en todo el mundo. También he hecho estudios en Italia, también utilizamos apellidos para navegar en principio la definición del plan de muestreo. Entonces sí, y después lo que pasa claramente. A veces se hacen estudios que hacen la asociación directa entre apellidos e historia paterna, por lo menos, y a veces eso también corresponde un poco a historias particulares de familias. También pienso que ustedes ya han hecho estudios más o menos parecidos. ¿Una pregunta ya? Sí, muchas gracias por la presentación. Un par de preguntas. En realidad pensaba más desde la antropología que desde la genética o desde la lingüística. Pero antes un pequeño comentario sobre los apellidos. No sé qué tan pertinente esta lógica de apellidos dependiendo de la profundidad histórica del tiempo que está en juego. Porque en realidad la pertenencia a los apellidos es relativamente, bueno, visto en los ciclos de tiempo que tú manejas, los apellidos en la costa norte, digamos, zona de Piura, se transmiten directamente de padres a hijos recién desde el siglo XVIII, y en la Sierra Norte y en la costa norte desde el siglo XVII. Entonces, antes de eso no hay una transmisión directa de apellidos, los apellidos significan cualquier cosa. Entonces, hay también un timing alrededor de la transmisión de apellidos, ¿no? Pero mis preguntas iban en sentido más bien a las identificaciones de poblaciones. Y la primera tiene que ver con el grupo de los chachapoyas, ¿no? Que vamos a decir, culturalmente están muy asociados a estas culturas distintas a las de la Sierra Sur, y más bien podrían tener cierta similitud con los grupos amazónicos, no de las zonas bajas, sino de las zonas altas, que vamos a los grupos Shuar, Achuar, etc. Entonces yo quería ver si había en efecto alguna relación más fuerte entre estos grupos chachapoyas y esos grupos amazónicos justamente de las zonas más norte, ¿no? Y la otra pregunta tenía que ver más con la lógica de las poblaciones de la costa norte en general, aunque hay una gran continuidad cultural, etcétera, y lingüística, histórica, etcétera, que es relativamente evidente. También hay, vamos a decir así, matices de diferenciación
y que tendría que ver incluso con los flujos de circulación de las poblaciones. Entonces yo no sé si, yo sé que tú has mencionado que esto se va avanzando y vas afinando los detalles conforme vamos a ver si se tiene más muestras, pero quería ver si es que qué tan diversidad interna hay en esas muestras de población. Entonces, por ejemplo, pensando, si tú tratas de vincular las lógicas de las poblaciones con los tipos de actividad, ¿no? Entonces, hay una circulación muy grande entre agricultores y probablemente hay muchas diferencias en la forma de circulación de los pescadores. Entonces, que cruzan todos estos linajes, pero digamos, incluso fenotípicamente, pescadores y agricultores no son exactamente iguales. O sea, vistos desde Lima, todos los norteños son iguales, pero vistos desde el norte, pescadores y agricultores tienen fenotipos diferentes. Y eso, diría a ver si hay un tipo de evidencia lingüística que apunte también a eso. Gracias. Gracias. Sí, muchos comentarios interesantes. El primero sobre los apellidos. Sí, en algunas regiones pueden tener una historia más reciente, en algunas regiones una historia más antigua. Eso intentamos de tomarlo un poco en cuenta con un estudio histórico donde se pueda llegar. Y como siempre es una indicación indirecta de historia local que tomamos en el estudio genético. ¿Cómo se definen las poblaciones? ¿Cómo se define una población? Siempre es una pregunta súper difícil, porque somos nosotros que decidimos, bueno, señora, yo la pongo en la muestra de Tumbes, más o menos, yo creo que sus padres más o menos vienen por allá. Cada uno de nosotros podría, nuestro ADN, mi ADN podría ser Italia, Italia del Norte, Romaña. Cuando hago el test, eso que se compra, el kit del test de ascendencia, lo intenté hacerlo para entender cómo trabajan ellos, me ubica bastante bien en el punto de Italia de donde vengo. Y entonces sí, el ejemplo de Chachapoyas en particular era sobre, no me acuerdo. ¿Y un vínculo con las poblaciones amazónicas? Sí, sí. De la historia genómica no se ve una historia de ancestralidad bastante típica de sierra y un poco a veces compartida con la costa, un poquito, no se ve mucho. Con los linajes uniparentales a veces se ve un poquito de relación, no mucho, también con esa parte de la Amazonía, no mucho, un poquito. Imaginamos, claro que hay intercambio, eso se ve también viajando por allá, la gente te lo comenta, eso entonces sí. Y una más era... Sí. Yo intento, como de mi parte de genética, acercarme a la historia de esas regiones y a poco voy aprendiendo, voy leyendo. Yo, por ejemplo, me imaginaba que esos pueblos de pescadores deberían estar relacionados un poco con todo el mundo, como por su comercio, y me sorprendió el resultado, que hay linajes bien locales. Entonces la gente siempre va y viene, pero parece que en esa zona va y vuelve, no sé cómo decir. Entonces sí, a veces hay resultados que pueden ser un poco sorprendentes, o mejor, lo más que se habla, lo más que los historiadores nos contextualizan un poco más sobre la historia. ¿Otras preguntas? Preguntas también de estudiantes. Mientras tanto, yo tenía una bastante, técnica, pero cuando habló en la línea femenina, que en los muestros antiguos, el haplogrupo B es bastante raro, sí, y hoy día es mucho más frecuente. ¿Hay una explicación? ¿Es el azar o es una selección? ¿Hay una explicación? Yo no me asociaría a hipótesis de selección, porque en verdad esos marcadores mitocondriales no se van por su destino. A veces hay mutaciones que pueden aportar una enfermedad y a veces un poco afecta, pero no se encuentra una correlación bien clara con presión de selección y mitocondrio. Y aquí también estoy mirando a los colegas si quieren añadir algo sobre esto. El proceso principal de distribución de esos linajes materno y paterno es la casualidad, decimos. Procesos que tienen la fuerza más grande en el cambio genético es la casualidad.
una mutación que a veces se queda si la persona tiene hijos y a veces no se queda. Entonces, por eso que utilizamos en particular esos marcadores para reconstruir historia. Entonces, un cambio, un poquito de movimiento, un poco de cambio de frecuencia sí hay, porque el B no se encontraba mucho en los sitios arqueológicos. Y una pregunta muy rápida. Entonces, el promedio de ascendencia, tú tienes que quitar para estos estudios, quitar el aporte europeo y africano. Pero el promedio de los de descendencia, ascendencia indígena en la población peruana, ¿qué sería, más o menos? Es bastante alto, se encuentra como en varios países de esa parte de Sudamérica, incluido a Chile, incluido a Colombia, es bastante alto. El porcentaje final, no sé, ¿qué dirían ustedes, colegas? 70 más o menos. 70% indígena. Quiero hacer un comentario, gracias. Gracias, Chiara y Paul, por mostrarnos el panorama no solamente local, o sea, como Perú, sino de Sudamérica y la relación también con el origen, ¿no?, del ser humano. Porque al final, como Chiara estaba comentando, prácticamente si el árbol genealógico del Homo sapiens es uno solo, seríamos todos hermanos, ¿no? Y el más cercano en esa filogenía, Neandertal, ¿no?, o denisovano, que es ya un poco más distante, pero como primo que estabas indicando, ¿no? En este tema del norte específicamente, los linajes y mitocondriales, en este caso, materno, 4, ¿no? Es las letras primeras digamos, del abecedario. ABCD, es fácil de recordar, digamos. Son comunes en toda América porque se ha heredado, ¿no? Ha sido una continuidad desde la parte asiática, ¿no?, del este asiático, de hace, si lo ponemos en el tiempo, en el contexto, más de 20.000 años, ¿no? Hace más de 20.000 años, estamos hablando. Antes incluso, ¿no?, del poblamiento de América, por cierto, ¿no? Entonces, esa herencia de ese grupo fundador que coloniza América tiene esos 4 patrones genéticos por línea materna, que todos lo heredamos, ¿no?, pero solamente las mujeres lo transmiten, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el haplogrupo o la marca B, pero conmigo queda, es decir, yo no lo transmito, sino mi hermana, un familiar, ¿no?, que tenga, o sea, por parte, digamos, la mujer, ¿no?, va a seguir transmitiendo. En algunos aspectos, eso va a quedar, digamos, cortado cuando no se transmite, y ya quedó. Su historia quedó marcada en ese tiempo. Entonces, su frecuencia poco a poco va disminuyendo de ese linaje, ¿no? Entonces, eso le decimos por deriva genética, ¿no? Es como un cuello de botella poblacional. Algunos linajes van a aumentar, otros van a disminuir, y se ve en el panorama cómo se distribuye, ¿no? Por ejemplo, del B que estamos comentando. El B es común en la parte andina, en los Andes centrales, ¿no? Es común, ¿a qué se debe? Por una expansión probablemente poblacional, de un efecto fundador de hace probablemente 5.000, 6.000 años, porque hay siempre intercambio, movimientos, ¿no? Quién deja o no descendencia, eso también, ¿no?, se toma en cuenta. Y los linajes, por ejemplo, ¿no?, el A y CD es un poco, digamos, más común en la parte de la selva. Entonces tiene esos contextos, ¿no?, para toda la historia de nosotros. Depende
de qué tipo de fundador de ese linaje nos encontramos nosotros, y eso puede aumentar, ¿no?, en proporciones. Por ejemplo, en el periodo Inca, probablemente, ¿no?, el linaje B se ha expandido, ¿no?, hablando de mitocondrial, ¿no? El A ha quedado un poco más en la parte del norte, el C y D en los mapuches, en el caso, ¿no?, del cono sur, ¿no? C y D, eso es característico. Pero son perfiles genéticos que hoy en día están en continuo. O sea, no han desaparecido ninguno de ellos, ¿no? O sea, todos somos casi más del 90%. Tenemos abuelitas, tatarabuelas, comunes, ancestros comunes en el Perú, hablando con ese término, de nativo, ¿no? Más o menos así, más del 90%. Pero por el lado paterno, si hablamos del cromosoma Y, sí coincide con el grado de mestizaje, digamos, nativo, no después de 1532, sino antes, de mestizaje nativo americano, de alrededor de, digamos, de 80% hasta 77% se ha obtenido con el cromosoma Y, de un escaneo, de un diagnóstico de toda la población peruana. Eso lo pueden en detalle ver en las publicaciones, ¿no? Y el comentario del norte con respecto a los autosómicos, porque eso es la parte nuclear, ¿no? El Y es nuclear, pero se hereda como bloque, que tiene pocos cambios, igual que el ADN mitocondrial. Pero en el caso de los autosómicos, eso es un poco diferente, porque nos muestra un perfil característico de una región, ¿no? En este caso, lo que Kiara está mostrando en la diapositiva, o sea, a la vista resalta el comentario, ¿no?, del amigo que estaba diciendo, a ver, ¿qué pasa con los pescadores o agricultores, ¿no?, si hay una diferenciación o no, o lingüístico? Pero la parte genética nos dice, es difícil, ¿no?, diferenciar, porque mire, el color representa que es el mismo perfil genético muy parecido entre la costa y la norte, entre la costa y parte de la sierra o los Andes del norte, ¿no?, como en el caso de Chachapoyas, ¿no? O sea, si alguien es agricultor o pescador, es una labor, como en el sur, por ejemplo, ¿no? Hay muchas familias de la sierra que van, que son campesinos y que en ciertas temporadas van a pescar, ¿no? O sea, hacen las labores según las temporadas, y eso mismo sucede en la parte norte. Pero la parte genética nos dice es difícil distinguir quién es, como dicen algunos, el costeño o el otro el andino, ¿no?, en el norte. Es que comparten ancestros comunes. Y lo mismo pasa en el sur. Si ustedes ven la parte de color azul, que es el mismo perfil desde Parán, inclusive desde la parte de la Sierra de Lima, ¿no?, hasta el altiplano. Si ustedes ven, parece lo mismo, ¿no? El color azul significa el mismo perfil genético. Entonces comparten más o menos lo que estaban indicando Paul y Kiara, la homogeneidad del sur, ¿no? O sea, genético. No importa qué tipo de lengua o dialecto estén hablando, pero genéticamente tienen los mismos antepasados comunes más cercanos, ¿no? Así como una familia, digamos, ¿no?, más emparentados. Un grupo del sur, otro grupo del norte y otro grupo en la parte de la selva, pero eso no quiere decir que sean muy distintos, ¿no?, sino que provienen de antepasados comunes. Más o menos esa es la idea de lo que los datos genéticos muestran aquí, ¿no? Y gracias, y Kiara y Paul, por permitirme un tiempo. Muchas gracias. Puedo comentar dos cosas. Uno, acerca del origen. Hablaron de cuál era nuestro porcentaje como los peruanos actuales, ¿no? Justo José hizo un artículo en el 2013 donde
hacia poblaciones urbanas, poblaciones rurales, y en porcentaje, por ejemplo, los limeños tenemos 68% de porcentaje autóctono sudamericano, ¿no? Sea del norte, de la Amazonía o de los Andes, ¿no? Y una cosa que quiero llamar la atención acá es el término latino, hispano, que es la peor definición en genética, ¿no? Lionel Messi es latino, Ricardo Fujita, José Sandoval y Jefferson Farfán, que son jugadores de fútbol de acá diversos. Entonces, cuando vemos los latinos de Perú y los latinos de Los Ángeles, de Nueva York, de Miami, son totalmente distintos, ¿no? Probablemente el de Nueva York es de Puerto Rico, el de México el de Los Ángeles es mexicano, porque nosotros hasta problemas en enfermedades genéticas hemos tenido problemas de la definición de latino. Entonces hay que tener cuidado de eso. Y ahora, los latinos de la costa del Pacífico, que justamente ha mostrado la doctora Barbieri, es bastante interesante porque los latinos actuales que viven, ustedes ponen el mapa del Tahuantinsuyo en el mapa moderno, y ahí es donde está la mayor parte de población normal, digamos, contemporánea, de origen sudamericano, autóctono, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Cuando ustedes comparan las poblaciones de Brasil, Argentina, incluso el norte de Colombia, el origen es totalmente distinto, ¿no? Ahora, otra cosa también quería hablar sobre los apellidos, ¿no? Como decía la doctora Barbieri, es muy interesante usar los apellidos como una herramienta. O sea, hicimos un trabajo con el linaje de los incas. Había un doctor, Ronald Elwer, un holandés que hizo una tesis sobre el origen de los incas, buscando en las parroquias, en cuestiones legales, pleitos legales, etc. Y se iba trazando quién había sido nieto de Huayna Cápac, y así llegaba hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces, casi todos los nietos de Huayna Cápac, que decían que eran descendientes paternos por el cromosoma Y, más o menos coincidían, no todos los cromosomas Y eran iguales, pero sí había gente que había sido noble en el siglo XVII, XVIII, y su cromosoma Y tenía apellidos muy incas, pero el cromosoma Y era español, ¿no? Entonces, o sea, sí sirve como herramienta, a veces funciona, a veces no funciona. ¿Otros comentarios, preguntas? Bueno, si alguien más tiene preguntas, si no, pasamos ¿ya? Disculpe la insistencia, pero una pregunta que tiene para los antropólogos un carácter más bien hasta político y que tiene que ver con los porcentajes, ¿no? O sea, digámoslo así, has mencionado que hay mucha coincidencia entre los porcentajes prehispánicos de población, de mitocondria y de los antiguos pobladores y los actuales pobladores. Entonces, ¿qué tan, vamos a decir entre comillas, originarios genéticamente son las poblaciones del norte con relación a las poblaciones del sur? Y lo digo porque todos los temas de reconocimiento de pueblos indígenas contemporáneos, y hay un gran debate que estamos tratando de manejar en el Ministerio de Cultura para reconocimiento de comunidades originarias en la zona norte, donde se ha perdido el idioma, pero probablemente genéticamente hay mucha continuidad con las poblaciones originarias. Entonces quería ver qué tanta diferencia de continuidad hay una y esa. Y otra que se me ocurrió mirando este gráfico en particular, donde mencionas población de origen europeo en la zona de Chulucanas, por ejemplo, en la zona de Cao, y también
no se ve claramente la población africana, pero hay otra discusión sobre qué tantos rasgos de afrodescendientes hay en la población peruana y quería ver qué es lo que ha salido de esos estudios. Gracias. Sí. Pues ese es un tema complejo porque es un tema que tiene que ver con la identidad y también con la política, porque tiene también impactos en la política y en la sociedad y tenemos que reconocerlo y también tener cuidado cuando comunicamos esos resultados de estudios genéticos. Y lo que podemos hacer siempre es darle un valor a la historia prehispánica y mostrar que hay esas raíces que se ven en todo Perú. Y aquí estoy hablando yo como lo pienso yo, pero tenemos que sentarnos y conversar bien sobre ese tema. El ADN no te dice quién tú eres. Eso es la cultura, es como creciste, como te criaste. El ADN te cuenta un poquito más o menos de dónde vienes, eso lo hace. Y cada persona puede construir su identidad y cómo se siente. Y yo pienso, pero también está tema abierto, que podría abrir una puerta, pensar que hay esa presencia de historia prehispánica en varias regiones y dejarlo a la persona para que utilicen esa información como quiere, siempre sin sugerir que solo quien tiene el ADN de un tipo se puede definir indígena, pero que se quede como tema abierto, sin discriminación y que la gente siga hablando sobre eso. Y quiero también que los colegas ojalá me puedan dejar un comentario porque el tema es siempre manejarlo con cuidado. No sé cómo lo ve. Al respecto, el término... Gracias. Al respecto, es como el idioma, ¿no? Es una creación social, un nombre, una etiqueta, así como decir europeo es una etiqueta, latinoamericano otra o africano otra. Son etiquetas sociales simplemente. Pero, ¿de dónde surgió eso? Hay tesis de doctorado incluso, del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Sustentado, ¿no? como artículo, ¿no? Que lo vemos, en el cual ya se hablaba y que se sigue hablando hoy en día de razas, ¿no? Humanas, que prácticamente la genética dice, eso no es así. Y cuando se usa el término indígena, ese es en el contexto de la expansión humana, ¿no? Después de la salida de África, ¿no? Poblaron una parte del continente euroasiático, australiano, América. Entonces, en el siglo XV-XVI, los exploradores, estudiosos en ese tiempo, ¿no? Los eruditos, trataron de clasificar según el fenotipo de las personas, ¿no? Estos son de color tal, otros por talla, pero no había todavía este conocimiento que hoy nos muestra la genética. No había esos datos. Entonces ellos etiquetaron. Un aborigen nativo indígena americano. Incluso al inicio no decían eso, ¿no? Cuando llegan los españoles, dijeron, hemos llegado a la India, ¿no? Y de ahí se quedó con esa etiqueta todo, ¿no? Todos los pobladores de luego, ¿no? Llamado América al continente, ellos decían, hemos llegado a la India y son indios, ¿no? Indios occidentales, quedó eso grabado. Hasta el momento muchas personas siguen usando ese término. Se habían equivocado de posición geográfica. No habían llegado a la India, ¿no? Sino a otro continente que luego Américo Vespucio dijo, no, esta es Nuevas Tierras, no es la India. Pero se quedó esa etiqueta. Y otras poblaciones, y por supuesto los eruditos, usaron ese término indígena americano. Pero en el contexto genético, para todas las poblaciones que se han separado, antes de luego reencontrarse, digamos, también podrían decirse que son indígenas, por ejemplo, indígena europeo, indígena asiático, por decir, o indígena tal. ¿Por qué? Porque al inicio son familias que se han separado, ¿no? Luego de la salida de África.
y han poblado por miles de años el mismo lugar y luego, por supuesto, se han reencontrado. El reencuentro en Perú, después de 1532, entre un indígena euroasiático, por decir en general de todo, y un indígena nativo americano. Solamente en el contexto de usar como ruta migratoria. Todos nosotros podemos dividirnos en dos fases simplemente, en Perú. Antes de 1532, como usted decía, a ver, ¿cómo se sabe quién es quién? Todos seríamos nativos americanos, ¿no? Porque sin mezcla, digamos. Y luego de 1532 ya hay mezcla con nativos europeos, principalmente los varones, ¿no? Que al inicio llegaron. Entonces se puede calcular el porcentaje de mestizaje de cada uno de nosotros que hoy en día tenemos en el genoma, por supuesto. Es tan sencillo, eso lo hacen los kits. Cada uno de nosotros puede obtener su perfil genético y puede inclusive remontarse hasta quizás 20.000, 30.000 años atrás, ¿no? Su ancestro más remoto, inclusive, hacer un viaje a través del tiempo, a través del ADN, se puede hacer eso. Pero volviendo al tema nuestro, como peruano, y con todas las publicaciones, los estudios digamos, de grupos independientes de nosotros, han confirmado que alrededor de 80% tenemos esa herencia prehispánica, se dice antes de 1532. O sea, si lo quieren decir, nativo. Ahora, alrededor de 15%, después de 1532, tienen algunas personas de herencia europea, como por ejemplo Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? Porque tiene el componente de la nobleza inca, una ñusta, y de un noble español, Garcilaso de la Vega. Entonces, un porcentaje como diagnóstico de Perú, alrededor de 15% es la herencia, digamos, postcolombina, o después de 1532, de la parte europea. Ahora, la parte africana, por supuesto, en diferentes lugares del norte hasta el sur, ¿no? Hasta Ica, ya hay estudios que muestran, pero como diagnóstico, alrededor de 2%. Eso lo tenemos, como peruano. Y el asiático, dirán algunos, ¿no? Alrededor de 1%. Entonces, esos son porcentajes para comprendernos cómo somos cada uno de nosotros. No, esos porcentajes no quiere decir que usted, él o él tiene eso, no es así, sino va a variar. Va a variar todo eso. Y eso es lo que nos muestran los datos del mestizaje. Entonces, para una institución, por ejemplo, ¿no? O para el Estado, decir si es indígena o no, ese término de indígena es como decir, hablar de raza, ¿no? Porque hace mucho tiempo siguen hablando de eso cuando no hay realmente raza, no existe. Entonces está desfasado y seguimos hablando con ese término porque así nos inculcaron desde la escuela. Y eso es lo que la mayoría entiende, es el lenguaje, digamos. Pero en la realidad, la genética nos desnuda a todos. Nos dicen, no es así. Pero ¿cómo podemos entonces decir a un grupo, como por ejemplo, los suros? Porque eso va con su pregunta. Y eso tiene relación tuvo relación con el Estado, con el gobierno en su tiempo. Ellos querían responder a esa pregunta de usted. Porque los demás decían, no son originarios de las islas, ¿no? Donde habitan. No son simplemente ribereños, ¿no? Son quechos, aymaras, en algún momento llegaron, algún tiempo, no sé, pero son ellos mismos, decían. Pero ellos no reclamaban sus derechos de sus antepasados. No decían edad, pero decían, no, provenimos de un grupo ancestral. Cierto, no hablamos el idioma uruquilla, hoy hablamos aymara, pero nuestros antepasados siempre han vivido aquí. Y la genética entra a tallar ahí. ¿Qué dicen los datos genéticos?
Le dicen, ciertamente, tienen antepasados muy remotos que un poco, no tienen mezclado con los ribereños, con quechos aymaras, lingüísticamente, pero ciertamente se han diferenciado. ¿En qué tiempo? Eso no lo sabemos. ¿Para qué sirvió ese dato genético? Para que ellos reclamen y digan, no nos mueven de aquí, no nos van a sacar de los totorales, porque aquí nos dicen que tenemos antepasados que se han diferenciado de los demás, no todos, una parte. Entonces han defendido sus derechos y es considerado hoy en día como una población originaria, si no me equivoco. ¿No es así? Bueno, para no seguir más, muchas gracias. Bueno, no sé si tiene una Sí, última palabra. un comentario final. Como vemos, esa historia genética a veces que le deja un poco de inquietud, un poco de curiosidad positiva. A veces uno escucha eso y piensa, ay, pero de parte de mis abuelos, de mamá, pero no sé bien dónde viene. Pienso que puede ser una curiosidad que acerca a las personas a la ciencia también. Tenemos que ver que de la parte biológica, ¿qué son esos linajes genéticos? ¿Qué son esas ascendencias nativa americana, europea, africana? Son colores en un mapa que yo misma elegí porque me gustaban así. Son colores, biológicamente no es nada más. Entonces le representamos, aquí me gustaba el amarillo, aquí me gustaba el azul. Y esos son, no hacen nada más que pueda influir ahí, también no hacen nada que pueda hacer que una persona es mejor que otra. Entonces, eso a veces intentamos de hablarlo también cuando damos clases y cosas, siempre hay un poco que añadir esa parte. Por otro lado, sí, las historias que el ADN nos cuenta, esa sí está cargada de discriminación, está cargada de todo un periodo político y todo algo que como todos sabemos, y eso sí podemos tomarlo en cuenta cuando leemos y comentamos el resultado. Entonces espero que se pueda quedar un poco ese punto de diferencia, siempre sin olvidarnos que la historia tiene una carga social. Y bueno, yo les agradezco muchísimo por su participación. Espero que a veces alguien se pueda quedar por una pregunta más si quiere. Y Paul, ¿cómo vamos? Bueno, habíamos dicho, hasta si la gente quiere estar saliendo no hay problema. Ya hemos llenado el programa previsto, pero de todas maneras estamos aquí. Bueno, entonces les agradecemos otra vez y les saludamos. Gracias por esta ocasión. Gracias a todos.